Muy bien, amigos, y ahora con el profesor Gómez Soro vamos a iniciar la segunda charla de este pequeño ciclo que nos va a llevar hasta tiempos más próximos a los actuales. Bueno, en la historia de las actividades físicas, deportivas, recreativas, de salud, especialmente en la historia de las plazas de deportes, ya habíamos repasado lo que tenía que ver con las actividades rurales y lo que tenía que ver con las actividades urbanas en la época de la banda oriental, antes de la independencia y posteriormente durante el siglo XIX. Hoy le vamos a agregar una tercera antecedente muy importante que tiene que ver con la relación entre la población de Montevideo y de algunas ciudades del interior con el agua. Es muy importante en la medida de que actualmente uno de los reclamos más importantes en todo el país y en todos los barrios montevideanos es la instalación de piletas de natación cerradas que permitan hacer actividad durante todo el año en una relación mucho más cercana a lo que era en los primeros tiempos. En la época colonial, la relación de los habitantes de Montevideo, españoles, con el agua no era muy cercana. Más bien todo lo contrario. Se basaba en un elemento fundamental que era la falta de agua potable en el casco urbano que iba desde lo que es ahora la Plaza Independencia hasta la aduana. Como eso está sobre una cuchilla, el final de la cuchilla grande es un suelo rocoso y había exclusivamente dos pozos de agua donde habitualmente no se podía extraer demasiada agua porque o era salobre o estaba en malas condiciones, así lo denunciaban al cabildo numerosos vecinos. Lo que se hizo entonces, se buscó dos alternativas. Una de ellas era la construcción de aljibes en cisternas ubicadas debajo en los subsuelos que recogían el agua de lluvia. Y la otra era la compra directa a aguateros que venían justamente de la zona de La Aguada, donde hoy está aproximadamente Avenida Libertador y Pozos del Rey, donde había una serie de comerciantes que compraban el agua y la vendían casa por casa, lo que provocaba a veces frecuentes quejas de los habitantes de Montevideo que estimaban de que se abusaba porque era un virtual monopolio de esta gente, tanto que en determinado momento el cabildo tuvo que hacer su propia provisión de agua para contrarrestar esta suba abusiva del precio del agua. Esa situación llevaba a que los aguateros, que era un carro generalmente como se ve en la foto, un carro con un tanque de agua, con un bidón de agua, y lo vendían y la gente lo usaba fundamentalmente para la alimentación. Pero cuando había que bañarse, los montevideanos compraban agua, la hacían calentar por los esclavos, llenaban una tina, generalmente eso pasaba los fines de semana, y se bañaban todos en la misma agua, por orden de jerarquía. El padre, la madre y los hijos, lo que el último era muy poco higiénico, lo que le corresponde. O sea, siempre hubo una dificultad muy importante. En el fin del siglo XVIII y principios del XIX, una de las alternativas era un pequeño portón que había donde hoy está el mercado del puerto aproximadamente, hasta ahí llegaba la bahía, donde, bueno, los padres franciscanos
que residían en la iglesia que está muy cerca, empezaron a utilizarlo para bañarse y bueno, después se extendió. En el año 1830, el primer jefe político de Montevideo, Lamas, resolvió que hombres y mujeres juntos era promiscuo y decretó que solamente en ese baño lo utilizaran las mujeres y los varones en verano, para bañarse tenían que ir a la costa sur. Posteriormente, en 1835, un comerciante instaló lo que iba a ser después bastante común, una plataforma, una terraza de madera, donde se usaba para los días de verano, al final del día, para pasear, porque estaba muy bien alejado, y había también unos pequeños vestuarios donde las mujeres iban, se cambiaban y podían introducirse a través de una escalera en la bahía con aquellos primeros trajes de baño que eran absolutamente completos. Luego de eso hubo esa instalación que se llamó Baño de las Delicias, al año siguiente hubo que desarmarla porque hubo un litigio por la propiedad de la tierra, y será después de la Guerra Grande, donde hoy está Neptuno, en la punta, digamos, oeste de la península de Montevideo, al parte norte, donde antes había lo que se llamaba la batería de San Jorge, que era una plataforma donde había una serie de cañones. Eso lo compró un señor que era Liu, y que después derivó en Guruyú, porque era muy difícil, y en 1851 establece junto con un pequeño astillero unos baños muy precarios. Los primeros baños importantes son lo que llamaba baños de un señor Bastos, que lo pone aproximadamente en el sur para mujeres, donde ya había una serie de instalaciones que se podían entrar a baños de diferentes estilos. Duró poco y los médicos en el momento lo que recomendaban era tener mucho cuidado porque no era con una base científica, sino que era muy pragmático, como era en general toda esa actividad. Muy poco después se establecieron lo que se llamó los Baños del Sur de José María Urquía en 1865, donde ya era una cosa mucho más compleja, donde había varias instalaciones, también una plataforma para bajar al agua donde iban las mujeres, pero además había otra serie de instalaciones donde se ofrecía una serie de servicios en los cuales se destacaban los baños sulfurosos, los alcalinos, los baños de vapor, los baños de afrecho, de almidón, y baños calientes, ducha escocesa y frías, lluvia y asiento. Así dice un cartel de propaganda que lo ubica en la calle Maldonado número 1, es decir, aproximadamente donde hoy está la Plaza España. Eso tenía su entrada por la calle Maldonado, pero sobre las rocas había una serie de instalaciones, de las cuales hay tomas de la entrada y después de atrás de las instalaciones, donde se transitaba de uno a otro por una serie de puentes, porque cada uno de estos servicios estaban distribuidos en diferentes ubicaciones. En el interior también, en el año 1875, en la ciudad de Minas, un señor muy famoso, Luis Curvelo Báez, cercano a la masonería, instala un servicio similar, pero los tratamientos, porque se llamaba establecimiento hidroterápico, lo realiza a través de duchas frías y el tratamiento con las manos, es decir, ponían las manos al costado de la cabeza y con eso decía que curaba a los pacientes. Fue muy criticado por la ciencia médica, tanto es así que él, a principios del siglo XX, manda a su hija a hacer la carrera de medicina, que es una de las primeras. La doctora Curvelo es una de las primeras médicas, junto con las hermanas Luisi y la señorita Armandugón, las primeras que salieron de la Facultad de Medicina.
Lo que adquirió gran renombre y mucho tiempo fue lo que llamaron establecimiento de baños del Coronel Gaudencio, establecidos al costado de lo que hoy es el Hotel Nacional, que bueno, que está clausurado, que ocupa donde hoy está el edificio de Neptuno, y que consistía en 2 piscinas cerradas, donde una para hombres y otra para mujeres, donde permanentemente se circulaba el agua, y ahí bueno, se establecía una serie de actividades, entre las cuales eran muy importantes las sociales, había una gran confitería, y toda esta serie de servicios anexos a través del agua. Se tomaba el agua de la bahía y se circulaba. Era cuando Reus, que fue el inicial impulsor junto con el coronel Gaudencio de esta iniciativa, se fundió, esto quedó para el Estado, y el Estado, que ya estaba hecho, fue la única obra de este tipo que tuvo terminada y funcionando, se la volvió a alquilar al coronel Gaudencio y funcionó por lo menos hasta 1908. Finalmente, existe otro establecimiento muy importante que se llamó Establecimiento Hidroterápico de 1890, que fue un edificio que existe hoy refaccionado en el Museo de Arte Precolombino en la calle 25 de Mayo, donde se estableció, Reus ideó un hotel con piscina adentro para establecer este tipo de instalaciones y hacer este tipo de tratamientos. Nunca pudo, no pudo inaugurarse, quedó para el Estado y fue sede primero del Ministerio de Fomento y posteriormente del Ministerio de Defensa, hasta que se trasladó a la sede actual en la calle 8 de octubre. Finalmente, esta actividad se trasladó a las playas. Y en las playas montevideanas, por lo menos en 3 playas montevideanas, se establecieron establecimientos de baños. La primera de todas en Ramírez, desde el año 1964, que empezaron con unos carros que se llamaban carros orientales, donde las señoras se subían a esos carros, las llevaban al agua y ahí podían, bueno, se cambiaban mientras y podían bajar sin la mirada de los hombres, que consideraban que era equivocado en la época, bueno, estar observando cómo se bañaban las mujeres. Entre 1864 y 1871, porque esto se fue construyendo progresivamente, bueno, se establecieron unos complejos muy importantes. Lo que primero eran unos carros orientales se llamaba, donde se establecían la posibilidad de que las señoras ingresaran en esos carros, se cambiaran y con una yunta de caballos las llevaban al agua, y de ahí se podían bañar, se contrataban por hora, y posteriormente, bueno, cuando habían cumplido el ciclo, volvían a tierra y se volvían a cambiar para salir. Junto con esto se hizo progresivamente con la compañía de tranvías, también estuvo Reus en la financiación, unos importantes instalaciones que comenzaban por un puente bastante extenso que hacía ingresar los tranvías de Caballito a unas instalaciones, un parador, un restaurante y otras instalaciones de este tipo de baños, donde fueron muy famosos hasta el año 1915. Algo parecido se hizo en Pocitos, donde inicialmente un hotel tenía una especie de muelle donde se podían acceder los hombres y las mujeres por separado, hasta que en el año 1912 se construye un gran hotel de 600 habitaciones sobre la calle Martí y la Rambla, también con una terraza que se usaba por la sociedad elegante de 1920 como paseo vespertino. Ese hotel tenía un gran restaurante con un lugar para una orquesta de música, y entonces también tenía un lugar para cambiarse, los carros similares a los de Ramírez, y otras instalaciones, kioscos, etcétera, que hacían a esa instalación, bueno, famosa, porque venía sobre todo
turistas argentinos que se alojaban en ese hotel y utilizaban nuestras playas. Sobre esto hay ya muchas, como se ve, hay muchas fotografías que muestran, bueno, la importancia de esta instalación. La mayoría de estas instalaciones en Ramírez y en Pocitos fueron barridas por primero algunos importantes temporales de 1914 y posteriormente en el famoso temporal de 1923, de julio de 1923. Terminaba esa instalación con la playa y parque de Capurro, que empezó a construirse en 1900, que en 1910 se terminó y que fue una propuesta y desarrollo de Esteban Elena a través de también una estrategia de las empresas de tranvía que creaban en las terminales, en la Rambla, en las playas y en otros lugares, lugares de esparcimiento para que se utilizaran durante los fines de semana los servicios que si no tenían que eran deficitarios. En la playa Capurro también, se llamó Playa Honda, había como se ve en la foto, una plataforma donde había vestuarios y un gran parque, ahora se lo está remodelando, que consistía en un sector central, que era una pista de patín, y una gran plataforma, una gran terraza de madera, donde se hacían, bueno, la sociedad de la zona del Prado y de otros lugares accedía los fines de semana porque estaba iluminado, tenía asientos, etcétera, y estaba de moda en esa época. Entramos ahora directamente en lo que tiene que ver con el origen mismo de lo que después son las plazas de deportes. Y lo hacemos a través de alguien, de uno de los más importantes quizás, político del siglo XX, del Partido Colorado, y nos estamos refiriendo a José Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez era hijo de Lorenzo Valle, militar, pero sobre todo industrial y comerciante, que bueno, integró los cuadros de la defensa colorada, luego participó su padre Lorenzo en un intento de eliminar los partidos políticos, en lo que se llamó la política de fusión, y posteriormente fue elegido presidente, un presidente muy conservador, por el partido, nuevamente Partido Colorado. José Valle Ordóñez, como todos los jóvenes de esa época, recibió sus primeras enseñanzas en su casa por un maestro particular, luego fue a un seminario inglés y posteriormente hizo la carrera, a los 18 años entró en la Facultad de Derecho. Fue muy mal estudiante y en el año, cuando cumplió 24 años, en 1878, resolvió, como la mayoría de los jóvenes de su clase social, hacer un año sabático en París. Y fue con la excusa de prepararse para dar las últimas 4 materias que le faltaban para recibirse y hacer una excursión, un viaje por el norte de África, especialmente en Egipto. Ninguna de las dos cosas hizo y se dedicó ese año que estuvo en París a recorrer las avenidas, a asistir al Colegio Nacional, que había sustituido a la Sorbona durante ese periodo. Bueno, ahí se nutrió de grandes componentes filosóficos que hicieron, prevalecer su orientación espiritualista y racionalista posterior, y hizo 2 cosas más. Una primera fue 3 veces por semana y a las 5 de la tarde a un gimnasio. Y ese gimnasio hacía esgrima, tiro y gimnasia. Él estimaba mucho eso porque en sus cartas a su padre le dice que, textual, el gimnasio le vale más que 1000 boticas, porque él se sentía mucho mejor de la salud, lo que eso lo acerca, digamos, a un pensamiento sobre la actividad física y la salud. Otra de las cosas que hacía era correr carreras. En ese momento estaban
en boga unas carreras a pie donde había premios en dinero y se apostaba por los resultados. Eso le dio a ese grupo de corredores una confrontación muy importante con los aristócratas franceses que no aceptaban el pago en dinero ni ningún tipo de retribución, que fundaron el Racing Club, que fue el origen posterior del Comité Olímpico Internacional, que estuvo en el amateurismo una forma de discriminación, pero además rigió, aunque con un doble discurso, digamos, todo el movimiento deportivo hasta 1980, en que se aceptó el profesionalismo. De vuelta en Montevideo, en 1881, funda un club que se llamó Club Victoria Montevideo, Gimnasio Victoria Montevideo, y que después se fue conocido como Club Tiro Nacional. Él fue presidente en uno de los periodos y presentó en ese club un proyecto de Juegos Atléticos Nacionales con premios en dinero, hacerse en todo el país como forma de reproducir lo que él había vivido en París. Además, en ese club se conspiraba contra Santos, estaba el gobierno militar y terminó en la Revolución de Quebracho en 1886. Ese club siguió funcionando, hay fotos donde se ve una exhibición de esgrima en su sede de la calle 18 de Julio. Otra de las instituciones que en ese momento tenían que ver con la actividad física y la salud fue la Sociedad de Gimnasia y Esgrima al Avenir, que fue fundada entre 1892 y 1893 en la sede de la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, en la calle Arapey, lo que hoy es Río Branco, casi Paysandú, y ahí hay varias reportes periodísticos donde muestra cómo hacían gimnasia y hacían demostraciones y otro tipo de actividad, teniendo un campo de deportes posteriormente en la zona del Prado, en la calle Reyes y camino a la Rañaga. También había otros institutos privados, el instituto privado del profesor Enrique Casati y el del profesor Bernardo Rarralde, donde se daban clases de gimnasia, algunas con el nombre de gimnasia médica para adultos y niños, ubicadas en diferentes lugares de la ciudad de Montevideo, de la ciudad nueva de Montevideo, que era, digamos, ya en la zona al este de la Plaza Independencia. A esto se le junta que en 1909 se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes y en 1912 traen de Estados Unidos un técnico de mucha importancia para el desarrollo deportivo del país que se llamó Jeff Hopkins, norteamericano, que crea el departamento físico e instala un gimnasio en la calle 33, sobre el cual hay abundante tomas fotográficas. Ese señor Hopkins va creando un curso de líderes y se relaciona con otro elemento fundamental que tiene que ver con el desarrollo de la Plaza de Deporte, como es la creación de la Comisión Nacional de Educación Física. En el año 1906, exactamente el 7 de julio, el presidente Valle, en su primer periodo como presidente, remite al Poder Legislativo un proyecto proponiendo juegos atléticos, como lo que él había propuesto en su club y lo que había participado en París, y disponiendo de 50.000 pesos para premios a los ganadores. En la Comisión de Fomento de la Cámara de Diputados, un diputado de su partido, el doctor Antonio Cabral, un joven médico, empieza a estudiar el tema porque él era integrante de la Comisión de Fomento y le dieron la responsabilidad y copió, le llegó a sus manos un decreto del gobierno argentino del año 1905, donde su artículo 42 propone la creación de una Comisión Nacional de Educación Física. Y él prácticamente copia esa y le adiciona a los Juegos
deportivos que proponía Valle la creación de una Comisión Nacional de Educación Física, uno de cuyos cometidos es el de fomentar la fundación de plazas de juego, gimnasios, baños públicos y stand de tiro. Así decía el decreto argentino, y así lo copia él, y así se aprueba en 1911, el 7 de julio. Exactamente 5 años después de presentado, se promueve la ley de creación de la Comisión Nacional y se designa un político blanco que lo había ayudado a Valle en su primera presidencia, Juan Smith, compañero de él no solamente en sus estudios, sino también en el Club Victoria Montevideo, de que mencionamos, y también político importante en la Revolución del Quebracho, como presidente de la Comisión Nacional, dado que era esgrimista, y se integra con otros 10 integrantes, de los cuales hay presidentes de clubes, de la Liga Uruguaya de Fútbol, y los representantes de la Liceo Militar, de la Comisión de Higiene, de Enseñanza Primaria y el rector de la universidad. Son 11 miembros que empiezan a funcionar en un régimen de 2 años y van cambiando en 1913, 1915, etc. Smith, que era un individuo muy creativo y muy empeñoso, presenta casi inmediatamente, en 1912, un proyecto de Estadio Nacional de Montevideo, donde se irían a hacer en Punta Carreta todos los eventos deportivos que posteriormente, bueno, lo hace con el arquitecto Geraño, que fue el constructor de la universidad, del edificio central de la universidad, y esa propuesta, bueno, no tuvo el aval de Valle en la medida de que Valle entendía en su segunda presidencia de que ese lugar, por su relación con la familia Capurro, debía seguir dedicándose al golf como lo tenían desde la época de los ingleses. Sin embargo, fue un buen antecedente para la creación en 1917 del Fiel Oficial, donde se hizo la primera Copa América, y posteriormente en 1930, cuando se construyó el Estadio Centenario. Un segundo proyecto basado en un libro, American Playgrounds, de un señor Mero, norteamericano, es el proyecto que se llama Proyecto de Plazas Vecinales de Cultura Física. Este proyecto lo presenta en el año 1912, es aprobado, y inmediatamente se pasa a la instalación de la primera plaza de deportes construida por la Comisión Nacional en un predio que era en ese momento de Piria y que estaba al costado de la Escollera Sarandí, entre la Escollera Sarandí y la calle Juan Lindolfo Cuestas, que se llamaba Patagones, del cual hay una serie de planos que indican su exacta posición, junto con lo que fue el cuartel del cuarto, el batallón cuarto de cazadores, y después fue sede de la Escuela Naval, posteriormente de la Escuela de Enfermería, y ahora es un edificio que pertenece a la Facultad de Medicina. Ese edificio existe y el lugar hoy está ocupado por una cancha de fútbol. Las principales disposiciones en ese proyecto para las plazas vecinales decía lo siguiente: las plazas vecinales de cultura física son centros populares donde hombres y mujeres concurren con el objeto del simple esparcimiento, practicar ejercicios físicos, dedicarse a las prácticas de higiene, todo ello de acuerdo al reglamento y disposiciones que se dispongan por la Comisión Nacional. La dirección y administración inmediata de las plazas vecinales está bajo la dependencia de una comisión vecinal. Y esto es muy importante porque las primeras plazas de deporte, durante los primeros 30 años de la Comisión Nacional, funcionaron bajo la dirección de comisiones locales, departamentales o vecinales en Montevideo y en el interior, y no tanto bajo la dirección ni la construcción de la Comisión Nacional de Educación Física como actualmente se cree. La dirección técnica de la plaza sí estará a cargo de órdenes de un profesor diplomado, dice la reglamentación en su artículo 10, y de él dependerán los demás profesores.
El director técnico de la Comisión Nacional está facultado para suspender a cualquiera de sus empleados, etcétera, etcétera, pero siempre dando cuenta al presidente de la Comisión Vecinal. O sea, es muy importante eso, dado la relevancia que hoy tienen los colectivos comunitarios en el desarrollo de las plazas de deportes. Ya en ese momento, hace más de 100 años, ya se pensaba que la comunidad organizada a través de estas comisiones locales tuviera un rol de mucha relevancia dentro del desarrollo de este tipo de plazas vecinales. La Comisión Vecinal de Cultura Física se abocará, entre otras cosas, al fomento de la higiene, el hábito de los baños y la pulcritud del vestir. Y eso que hoy no se entiende era que no había baños, duchas en las casas, y entonces al incorporar en la mayoría de las plazas de deportes, de ahí en más, los famosos calefones Orlando, que eran la primera construcción industrial de calefones en el país, bueno, daba la posibilidad de que los niños aprendieran a bañarse. Había que enseñarles. Hay una toma donde está uno de los líderes de la Asociación Cristiana, primer director de la plaza número 3, Alberto Supisi, enseñándole cómo utilizar la toalla, el jabón, etcétera, a los alumnos de la plaza de deportes. La plaza de deportes, que se llamó Plaza de Cultura Física, recién 2 años después se llamará Plaza de Deportes, se inaugura el 27 de julio de 1913 bajo la dirección de 2 profesores de conocimiento de Smith, que posteriormente a los 2 años tienen graves dificultades y son expulsados, echados de la plaza por grandes irregularidades. Existe un plano donde está la delimitación de Juan Lindolfo Cuesta, Sarandí y El Mar, y los aparatos que se instalaron, que inicialmente por sugerencia de Hopkins se trajeron desde Estados Unidos, de la empresa Spalding y Hermanos, eran grandes portales que se llamaban gimnasios, que había en ellos barra fija, anillas, escala, caño deslizador, etc. Había paralelas, escaleras horizontales, tableros de básquetbol, postes de voleibol, toboganes, sube y baja, hamacas de niños y bebés, y lo que se llamaba el paso de gigante, que era un caño muy alto donde pendían unos hierros donde los niños se tomaban y giraban alrededor, lo que después lo tornaba muy peligroso. Había 3 secciones en cada plaza, que eran varones, mujeres y lo que se llamó el rincón infantil, generalmente cerca de la zona de las mujeres. Hay numerosas fotografías de ese lugar donde se ve atrás o el edificio del cuartel o la zona de la entrada de la escollera Sarandí. Por primera vez en el año 14 y en forma honoraria se integran a esa Plaza Vecinal de Cultura Física número 1 en la aduana un gabinete de antropometría integrado en forma honoraria por nada menos que el doctor Manuel Quintela, el eje de la creación del Hospital de Clínicas, el mayor impulsor desde el rectorado de la facultad, y la doctora María Armandugón, una de las primeras médicas recibidas en la Facultad de Medicina de Montevideo. Funcionó durante 3 años y se examinaba a todos los alumnos que iban a la plaza de deportes y se le daba un carné habilitante. Eso recién en el año 1923 va a establecerse sistemáticamente como lo que hoy se conoce por la ficha médica, que es un procedimiento que ya había incorporado Hopkins a sus actividades como director de departamento físico y que rápidamente son tomadas por la Comisión Nacional de Educación Física. En el año 1914 se instala frente a donde hoy es la playa de Contenedores, entre la escollera Sarandí y lo que era el muelle Washington, que estaba frente a lo que era el Hotel Nacional, lo que se llamó el pabellón flotante, conocido popularmente como La Chata. Ahí se enseñaba a nadar, nos enseñaba a nadar un señor italiano, Amador Franco, que había sido nadador en Italia, profesional, y después había venido para el Uruguay, trabajaba en los ferrocarriles como mecánico y fue fundador del Club Neptuno. Ahí se enseñaba sobre un banco,
los movimientos básicos del nado pecho. Franco le llamaba rana, y después se lo tomaba con un arnés y una cuerda, y se lo sostenía para que el individuo hiciera la práctica en el agua, gritándole. Eran muy famosos los gritos de Franco, decía falarana, falarana, porque era italiano, si no lo hacía con suficiente esfuerzo, le aflojaba la cuerda, y el individuo, con tal de no ahogarse, aprendía a nadar sí o sí. Ese pabellón flotante además se utilizó como lugar para saltos ornamentales y para la disputa de campeonatos en 1918, antes organizado por la Comisión Nacional de Educación Física, a partir de 1918 por la Federación Uruguaya de Natación, para sus torneos de natación o de waterpolo. En el año 1914 ingresa, ante una serie de discrepancias entre Smith, que era el presidente, y Valle, que estaba en su segunda presidencia, lo van desplazando, y ingresa alguien que fue, uno de la mano derecha de Valle. Hoy se sabe la cercanía que tenía con Valle, que era el doctor Francisco Giuliani, que propone un cambio radical en el funcionamiento de la Comisión Nacional. Ustedes saben que en esa época estaba en plena discusión el colegiado, tanto es así que se hizo un plebiscito y Valle perdió sobre eso, y Valle intentó utilizar la Comisión Nacional como institución que funcionara con ese sistema, y a partir de 1914 la presidencia y la vicepresidencia de la Comisión Nacional empezaron a ser rotativas. Eso hizo que Smith, que era muy personalista y además luego sería acusado de algunos hechos de corrupción, ya en aquella época, no se opusiera, pero progresivamente dejó de concurrir hasta que renunció en diciembre de 1914. En 1915 se funda la segunda Plaza de Deportes, ya se le cambia el nombre de Plaza de Cultura Física a Plaza de Deportes, y no aparece en ninguno de los documentos la razón exacta. Y la segunda plaza es en un terreno que pertenece al Ministerio de Salud Pública, en ese momento a la Comisión de Higiene y Salud Pública, que estaba destinado a residencia para tercera edad, y se lo prestan en carácter provisorio, irrevocable, y lleva 104 años de funcionamiento en carácter provisorio irrevocable, que es la plaza número 2, ubicada en General Flores, en barrio de Goes. En las fotos iniciales se ve detrás el actual MAM, que fue el mercado agrícola de Montevideo, porque está justamente en la manzana adyacente a ese mercado. También se traen de Estados Unidos los aparatos, y y ahí empieza a funcionar sin un pabellón que se construirá recién en el año 1940 de la mano de un gran arquitecto, el arquitecto Julio Vilamajo. En julio de 1915, a los 4 meses y días de haber finalizado su segundo mandato, José Valle Ordóñez se integra como miembro de la Comisión Nacional y participa en todas las reuniones, lo que demuestra la importancia que tenía para Valle este tipo de actividad. Recordemos que Valle siempre fue un admirador del deporte, y especialmente iba a participar como espectador en los primeros partidos del Club Albion, que se daban en Punta Carretas, y después en el estadio, en el pequeño estadio que tenían en la calle 19 de Abril. Participa personalmente, incluso en plenas campañas políticas, hasta el año 1919, que deja de concurrir. Él propone, con su criterio de democracia ampliada, él decía que la democracia no debía limitarse al voto, sino que debía ser una participación sistemática de opinión de la ciudadanía a través de los partidos políticos hacia el gobierno. Una buena enseñanza que hoy deberíamos tomar en cuenta, y propone que las comisiones locales de
que administraban las plazas de deportes, la plaza de cultura física, se amplíen en cantidad de participantes comunitarios. Y entonces él indica que además de las autoridades locales deben estar integradas por todas aquellas personalidades importantes, y así se hace. En cada uno de los lugares, barrios de Montevideo, se crean 30 comisiones en Montevideo, y en cada localidad del interior, comisiones departamentales o comisiones locales, se nombran a una importante cantidad de miembros, con lo que le da una gran representatividad a esas comisiones locales. En el año 1915 culmina con la inauguración, el 12 de octubre, de la tercera Plaza de Deportes, que se ubica que en ese momento era el Parque Urbano, luego llamado Rodó. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada donde hoy está el Rincón Infantil, que queda frente a la sede del Club Sporting, hoy Defensor Sporting, y llegaba desde 21 de septiembre en esa zona hasta Julio Rey Racing. Era una plaza muy grande, con instalaciones traídas de Estados Unidos también, y que congregó a gran cantidad de vecinos, niños y adultos, y donde hay ya tomas muy importantes fundamentalmente en lo que es el archivo fotográfico de la Comisión Nacional de Educación Física. No solamente se daba clases de deportes, se enseñaba atletismo, básquetbol, voleibol, sino que inclusive se daban, y hay tomas donde se está dando contenidos teóricos, contenidos de las actitudes a tomar hacia el deporte, y hay una toma muy conocida del primer profesor, Alberto Supisi, con un pizarrón indicándole a sus alumnos, como se ve en la toma, una serie de valores del juego y del deporte. Posteriormente, en el año 1916, se hace lo propio, con una comisión muy fuerte del barrio de Piedras Blancas. Se instala la Plaza de Deportes número 4, en un lugar que hoy ya no existe. Hoy está la Plaza número 8, desplazada por lo que era en ese momento Camino Cuchilla Grande, hoy Avenida Beloni. La primera ubicación estaba al lado de lo que hasta hace poco era el cuartel de caballería, y lo hizo a pedido de Valle porque era su barrio de residencia, y lo hizo con una fuerte presencia de sus vecinos más allegados. Posteriormente, la Comisión Nacional de Educación Física, a través de un convenio que hizo el Estado con la empresa Mianovich, que parte de las ganancias del casino pasaban a la Comisión Nacional para repartirse entre construcciones en el propio departamento de Colonia y en otros lugares del interior, crea la Plaza de Deportes de Colonia el 29 de octubre de 1916, donde traslada a uno de los líderes que había puesto Hopkins para dirigir la Plaza de Deportes de Positos, de Parque Rodó, perdón, el profesor Alberto Supisi, después de larga trayectoria en el fútbol, y lo lleva a Colonia a dirigir esa Plaza de Deportes, donde hace una importante trayectoria. Entre otras, fue el creador del club Plaza Deportes, que así se llama, el Club Plaza Deportes Colonia, hoy militando en las primeras divisiones del fútbol uruguayo, pero también de otros clubes donde enseña a nadar en la playa, donde hace hasta hoy una recordada actuación hasta 1928, que vuelve a Montevideo. El 22 de noviembre de 1916, por una decisión de la comisión local, se crea la Plaza de Deportes número 5 en La Unión, hoy todavía ubicada en la calle 8 de octubre y 20 de febrero, en lo que era el parque 3 de febrero, antes lugar de estacionamiento de las carretas que traían provisiones desde el interior a Montevideo. Ahí se instala una gran plaza de deportes con una cancha de fútbol, era la única Plaza de Deportes junto con la 3 que tenía cancha de fútbol, y esa instalación es administrada por una comisión local sin presencia de la Comisión Nacional hasta 2 años después.
¿Cómo se financiaban las construcciones de la Plaza de Deportes? La Comisión Nacional, de su presupuesto o de lo recaudado en Colonia, financia la construcción de las primeras 5 plazas de deportes. A partir de la Plaza de Deportes número 6, se hacen convenios con las comisiones locales, donde el 50% tenía que ponerlo la comisión local a través del municipio o la intendencia, a través de donaciones, a través de conseguir los terrenos, a través de hacer diferentes eventos para recaudar dinero, y la Comisión Nacional de Educación Física le daba el otro 50%. ¿En dónde se construían los aparatos? Bueno, hasta la plaza número 5 y la plaza de Colonia se traían importados de Estados Unidos, como dijimos, de la firma Spalding, pero como eran muy caros, a partir de 1917 se hace un convenio con los talleres de los institutos penales, se le compra el material y en los talleres se construyen, copiando los modelos de las plazas de deportes norteamericanas. Posteriormente, el 25 de agosto de 1918, se había inaugurado la Plaza de Deportes de las Piedras, la tercera plaza en el interior, que es la Plaza de Deportes de Melo, que como no hubo dificultades posteriormente instalada en la comisión local, no se utilizó, y 4 años después, cuando fue un profesor desde Montevideo, el profesor Gianotti, encontró que estaba totalmente descuidada, con los pastos a la altura de la gente, y tuvo que hacer todo un trabajo de mantenimiento previo a ponerla en funcionamiento, porque pasaban ese tipo de cosas. Pasó lo mismo en la Plaza de Deportes de Rivera. Finalmente, en 1918, el 18 de julio, la comisión local, una comisión muy fuerte, integrada por vecinos muy prominentes, industriales, ganaderos, comerciantes, entre los que estaban los hermanos Raffo, Arocena, Esteban Elena, el padre y los hijos de Salvo, consigue de la Intendencia de Montevideo lo que era el terreno de la Quinta de Hughes, que en la ubicación ahora al costado del viaducto, y consigue 750 pesos para entregar, para empezar a financiar una plaza de deportes. Se quedaron cortos, necesitaban 1000, esos 250 pesos lo entregaron después, y a medida que iban entregando ese dinero, la Comisión Nacional le iba proveyendo de los materiales de esta sub y baja, que todavía están instalados en la plaza de deportes, toboganes, portales con los aparatos colgantes, barra fija, barra paralelas, etc. Y posteriormente de instalada, el 18 de julio, se completa, y la Comisión Nacional, además de mandar los aparatos, de comprar los aparatos en institutos penales, manda a este señor Franco, que en invierno no tenía trabajo, a dirigir la instalación de las plazas. Tan es así que la comisión local invita a la Comisión Nacional a presenciar la inauguración, o sea que funcionaba en base a la comisión local. Hasta el año siguiente, hasta 1919, no tiene presencia la Comisión Nacional cuando remite para integrarse y dirigir las actividades al profesor Guzmán Castro, que fue el primer profesor que tuvo la plaza de deportes. En Paysandú se inaugura el 18 de julio de 1919 y la Comisión Nacional no puede asistir, o sea que la inauguración se hace sin la presencia de la Comisión Nacional, porque estaba todo hecho por la comisión local, en el local donde hoy está la plaza de deportes. En el mismo lugar hoy se llama José Enrique Rodó, nombre que se le puso al año siguiente. En el año 1925, hay otras plazas, no vamos a nombrarlas todas. En Montevideo finalmente se inaugura la plaza, que en ese momento fue la plaza número 8, en el Cerro, hoy es la plaza número 11, en un lugar que no es el que está ahora. Era lo que se llama la Plaza del Inmigrante. Ese era el lugar inicial. Posteriormente, la Intendencia
pidió que se pasara a lo que llamaba el parque, la cancha de la Canaleta, que era una cancha que había a unas cuadras, donde está instalado hoy la Plaza de Deportes. Eso fue la inauguración el 18 de enero de 1925, nombrándose inmediatamente un profesor. Posteriormente, a raíz de que por esa fecha más o menos, el arquitecto Escaso, Juan Escaso, que era funcionario de alta jerarquía, había estado en Europa, había sido medalla de oro de la facultad, había ganado por esa razón una beca a Europa. Cuando volvió, entró a trabajar en la Intendencia Municipal, en lo que era la Dirección de Paseos Públicos. Esa Dirección de Paseos Públicos combinó con la Comisión Nacional de Educación Física la disposición de las instalaciones deportivas en un proyecto que no se terminó de concretar en el parque, lo que fue el Parque Pereira, después Parque de los Aliados, después Parque Valle. En esa disposición, el arquitecto Escaso se acercó, fue miembro de la Comisión Nacional y participó en el diseño de muchas plazas de deportes, por ejemplo, en la Plaza de Deportes de Pando, en la Plaza de Deportes de Trinidad, y tiene, bueno, su impronta porque él, como integrante de la Comisión Nacional, indicaba cómo era el diseño. Como dijimos, en el pabellón de la Plaza de Deportes número 2, construido en 1940, junto con el diseño del campus de Durazno, lo hizo el arquitecto Julio Vilamajó, un importantísimo valor de la arquitectura nacional, e inclusive todavía se encuentra uno de los frontis que da al lateral de la plaza con unas incrustaciones que son las mismas que se utilizaron cuando él diseñó la Facultad de Ingeniería. ¿Qué pasaba? Los profesores de educación física que eran nombrados para las plazas de deportes tenían que trabajar en la plaza de deportes, en las escuelas y en los liceos. ¿Por qué? Porque a partir de 1925 la Comisión Nacional se hizo cargo, además de la plaza de deportes y con sus profesores, de las clases de educación física en las escuelas y liceos. Por eso muchos liceos en Montevideo y en el interior utilizaban la plaza de deportes como lugar de dictado de clases. Nosotros incluso concurrimos a algunas plazas de deportes a dar clases. A nosotros nos tocó en la Plaza de Florida, en la Plaza de Pando, dar clases a los alumnos del liceo en la Plaza de Deportes. También en algunas escuelas que quedaban en las adyacencias, iban a la Plaza de Deportes a hacer sus actividades de educación física, dado que los profesores eran los mismos y que dependían no de cada nivel educativo, centros desconcentrados de lo que es ahora el CODICEN, sino que dependían de la Comisión Nacional. Tenemos acá dos tomas, donde hay uno en la Plaza de Sayago, donde hay niños de escuela, y otro en la Plaza número 7, donde los niños iban a participar en las clases de educación física que dictaban los mismos profesores. Tenemos también una muy buena toma de una clase donde los alumnos del liceo número 2, el Liceo Miranda, concurrían al segundo lugar donde estuvo la Plaza de Deportes número 1, que en 1918 fue pedido el terreno por Piria y tuvieron que trasladarse al lugar donde hoy está el Instituto de Profesores Artigas, lugar destinado para ser inicialmente el Palacio Legislativo. Después fue desechado. Se puede ver en la parte del fondo, como fondo, las instalaciones de la basílica que queda enfrente, de la iglesia de la Aguada, que era su primera instalación. Después, cuando se hizo la ampliación de la Diagonal Agraciada, hoy Avenida del Libertador, esa construcción se retiró unos metros hacia atrás para dar paso a la ampliación de la avenida. Tenemos acá una foto también de los alumnos del Liceo de Florida del año 1934 haciendo ejercicios con bastones en la Plaza de Deportes de Florida, que fue una construcción que hizo la Intendencia Municipal de Florida y que aún administra. También en la Plaza de Deportes se dieron clases de niñas, de niños, de gimnasia, de juegos, enseñanza deportiva, muy importante. Acá tenemos una foto
en el segundo emplazamiento, donde al fondo se ve el Palacio Legislativo, donde hay una clase de boxeo a los niños, incluso algunos niños chicos, en las instalaciones de esa plaza que está cerca del Palacio Legislativo, como dijimos. También en esa plaza hay otra toma, ahí atrás está el profesor Moresco, enseñando salto alto, y atrás se ve las instalaciones del pabellón, que era un pabellón que se había adquirido en 1913 y después fue trasladado, venía prefabricado de Inglaterra. También se ve una clase de gimnasia en la plaza número 5, en el pabellón actual, que se hizo en el año 1926. En este caso son niñas dirigidas por la profesora Jardín, María Elena Jardín, que aparece sobre la derecha. También en la Plaza de Deportes número 7 hay otra exhibición de niñas donde no se ve a la izquierda la profesora que dirige. También de juegos infantiles, en la plaza número 3 hay una posta de niños. Eran todas las actividades que se hacían en la Plaza de Deportes. También en la plaza número 2 vemos lo que antes se usaba como pirámide. Después la educación física decretó que no se debía hacer más por lo peligrosa que eran para los niños que estaban en la base de la pirámide. También se enseñaba atletismo, y aquí se ve al profesor Supici en 1919 enseñando salto con garrocha, junto con el profesor Julio J. Rodríguez, en la Plaza de Deportes número 3 de Parque Rodó. Clases de básquetbol y de voleibol con carácter mixto, lo que era un adelanto, dado que había una severa disciplina social de separar hombres y mujeres en todas las actividades. Dicho de paso, durante muchos años en la playa, los boteros lo que hacían era evitar que los hombres se acercaran a la zona esa fue su primera tarea. Tenían un bote con una cuerda que llegaba hasta la costa, y su primera tarea era evitar que los hombres se acercaran al lugar de las mujeres. Eso la Comisión Nacional ayudó a superar haciendo actividades mixtas en las plazas de deportes y después en otros diferentes lugares. Esta es una primera aproximación al origen de las plazas de deportes, y después, para finalizar el ciclo, diremos, bueno, cómo esa realidad se fue desarrollando y cuál fue el crecimiento que tuvo este movimiento exponencial en los primeros años del siglo XX, y bueno, cómo sucedieron las etapas posteriores.